Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos a este 3x7. Hoy es sábado 17 de agosto y es la marcha mundial para ver cuál es el futuro de Venezuela. Finalmente, hoy debería comenzar a terminar este capítulo de terror que está protagonizando el tristemente célebre presidente dictador Maduro. Y en el otro lado de la cancha, María Corina Machado, ¿no? Una mujer de la que hay mucho que hablar y de la que vamos a conversar, por supuesto, con Enrique Chávez y con Carlos Paredes. Buenos días, jóvenes, Hola, gatos. ¿cómo estás? Bienvenida de regreso a estos lares. Siempre estoy acá, Carlos, ¿qué pasa? Vamos a Venezuela. Bueno, estábamos hablando precisamente de esta convocatoria gigantesca que se va a dar en medio de un contexto sumamente complicado, ¿no? O sea, tienes el liderazgo encarnado en María Corina Machado, en Edmundo González, que en realidad han abierto las posibilidades de negociación, ya claramente se dice así de frente, con posibilidad de que Maduro y su cúpula y sus colaboradores salgan en una suerte de amnistía, sin ningún tipo de persecución, que se vayan a disfrutar de su billete a donde quieran ir, pero lo que la Pero que oposición se vayan. venezolana, exactamente, lo que la oposición venezolana no está dispuesta a negociar es el resultado de esta elección. Y esto claramente se contrapone con las señales que estamos viendo, no tanto del multilateralismo, que qué interesante que la OEA y sobre todo las Naciones Unidas estén ajustando esas clavijas, sino de los actores que se supone tienen la puerta abierta de la interlocución. Hasta ahorita Estados Unidos se pone de perfil, se habló de esta suerte de ultimátum que ha sido negado por el gobierno estadounidense, pero mientras tanto quienes se supone que tienen la confianza para negociar, aparte por parte de los demás actores internacionales, como Estados Unidos y como Canadá, que son Brasil, México y Colombia, las señales yo creo que son muy malas, ¿no? Ujú. Celso Amorim, el ex canciller brasileño y el canciller en la sombra ahorita con Lula da Silva, ni tan en la sombra, el asesor internacional principal de él, le recomendó este tema de ir a una nueva elección, que tampoco acepta pues la oposición. Petro ha, de alguna manera, ha propuesto un gobierno de convivencia para esta etapa de transición hasta que se realice la nueva elección, es decir, lo está proponiendo como tal. Y bueno, AMLO es el más rastrero, probablemente, ¿no? De los tres, él sencillamente está esperando todavía que le muestren las actas del Consejo Nacional Electoral para obedecer ese resultado patético, realmente el papel del presidente mexicano. Y entonces, Una vez más. vamos a ver seguramente ahora más tarde, la marcha va a ser multitudinaria, no dudo que la convocatoria en el Estadio Nacional en el Perú con 1,5 millones de venezolanos y que con los millones de peruanos que vemos con simpatía su causa va a ser también multitudinaria, pero como dice pues María Corina Machado, ella está claramente en no admitir una posibilidad de intervención militar, como dicen algunos, de obligar a Maduro a negociar en los términos que le tocan, dado el resultado, pero es este tema, ¿no? De cómo la presión de la calle ya mundial va a poder realmente influir en los actores que pueden tener influencia en Maduro y en su cúpula corrupta, ¿no? Ujú. Carlos, ¿tú qué piensas de cuánto le queda a Maduro realmente, ¿no? Porque evidentemente él se quiere aferrar al cargo y todas estas negociaciones se tienen que haber presentado antes de la burrada que ha hecho, ¿no? En las últimas semanas. Pero ¿crees que a pesar de que hay algunos países importantes en la región sin definir su posición, pueda lograrse que salga Maduro ya después de esta presión y, como decíamos, de las últimas semanas? Yo creo que después de 25 años de chavismo, la dictadura putrefacta de Maduro ya está en UCI, ¿no? Y prueba de ello es la propia retórica del dictador venezolano, ¿no? Cada vez más exasperado, cada vez más estridente, ha roto relaciones no solo con WhatsApp, sino que ya está calificando a María Corina Machado de fascista. Y ayer viernes, la Organización de Estados Americanos ha llegado a un consenso y ha publicado un comunicado muy fuerte que pide básicamente dos cosas:
que se respete la voluntad popular y queda clarísimo que perdió por goleada Maduro, a pesar de que ha hecho unas elecciones sumamente amañadas, ¿no? Imagínate, no se han podido inscribir los candidatos opositores, no han podido votar el 90% de la diáspora venezolana que está en el mundo, tampoco han tenido la posibilidad de hacer propaganda electoral. Todos los medios controlados por el régimen no le daban un centímetro de tiempo a María Corina o a Edmundo González. ¿Qué hubiera pasado si tenían una elección más o menos democrática? Hubiera perdido pues por 90 y pico%. O sea, queda claro que el régimen ya no lo aceptan ni los chavistas de antes, ¿no? Estos muchachos que salen y que están siendo asesinados por las hordas de Maduro son gente que antes apoyaba a Hugo Chávez, ¿no? Y que salía por el socialismo del siglo XXI y tal, ¿no? Y yo creo que a pesar de que hay indefiniciones, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador dice no vamos a meter en asuntos internos de Venezuela cuando era el primero en inmiscuirse, por ejemplo, en los asuntos internos de Perú cuando estaba Pedro Castillo o de Ecuador, que le valió que le rompan su embajada en Quito, ¿no? Ahora dice no meternos y quiere que el Consejo Nacional Electoral que lo preside este señor Elvis Amoroso, que para todo efecto práctico es un amoroso subordinado de Maduro, que va a contar si ya en 3 semanas no exhiben las actas, porque no es fácil falsificar. Yo creo que María Corina y toda su gente ha hecho una estrategia muy bien pensada, a diferencia de la elección de hace 6 años, y hoy el mundo entero sabe que ha habido un mega fraude en Venezuela y Maduro no le queda otra cosa que aceptar esa voluntad popular. Yo creo que tarde o temprano va a tener que dejar el poder y más le vale aceptar lo que Enrique dice. Las propuestas de que se vaya a Turquía o a Cuba o a Irán o a Rusia o a la China, lleno de plata y de impunidad, que resistirse porque puede terminar en una celda, ¿no? No sé si en Estados Unidos, porque es el líder de una organización narcotraficante, o en la Venezuela Mm. más democrática, ¿no? Sí, y subrayábamos en la previa el perfil de María Corina, ¿no? Porque es verdad que ella al final apoya a González, González es el candidato y lo que sea, pero lo que ha madurado, valga la redundancia, María Corina durante toda esta pelea contra la dictadura de Maduro, es como para realmente analizar, ¿no? Nosotros hemos hablado muchas veces de la cantidad de candidatos y la cantidad de movimientos políticos que tenemos en el país, ¿no? Y bueno, a veces hay perfiles interesantes de los que hablamos, pero si hay un común denominador entre todos ellos es que pareciera que no tuvieran esa garra, ¿no? Esas ganas por ser realmente el presidente, el representante, el mandatario, el mandamás de este país, ¿no? Y sin embargo vemos a María Corina luchándola como pocos, ¿no? Tiene que además hacerlo así porque evidentemente lo que tiene al frente es muy grande, muy tramposo, muy horrible, ¿no? Este, María Corina ha ido cambiando en ese perfil. Lo que decían además ustedes también, ha ido aglomerando a gente de todas partes bajo su paraguas, ¿no? Eso tendría que también ser una enseñanza para Perú, ¿no? Es un perfil sumamente interesante donde confluyen una serie de circunstancias, ¿no? Por un lado, un tema de formación como tal, pero por otro lado, la dureza de la experiencia que les ha tocado pasar a los venezolanos. El caso de María Corina Machado, ya vive separada de sus 3 hijos, que es algo además que refleja en buena parte el sentir del pueblo venezolano. Es decir, cuando tienes 8 millones de personas en la diáspora, parte del rechazo que Maduro está experimentando ahora es que ha separado a las familias, es que ha dividido a las familias. Entonces, ella yo creo que ha sido muy sagaz para en este proceso, como dices tú, de aprendizaje, poder ir de alguna manera concentrando todos esos mensajes, ¿no? Se le decía que era de derecha, que era no muy católica para los de izquierdas, y ella, como todo político hábil,
ha ido construyendo una plataforma en la cual te vas olvidando, ¿no? O no estás restregando ciertos mensajes, en este caso, si quieres, conservadores, para poder más bien abrir, ¿no? A una plataforma que va mucho más allá. Eso más allá de lo que uno piense, si estás de un lado o del otro, eso te transmite lo que es un político experimentado y que la tiene clara. A mí, para terminar por ese lado, me sorprendió cómo ella, cuando, digamos, comienzas a revisar y te pude hacerle una pregunta, un par de preguntas en la conferencia que dio a medios internacionales esta semana, a medios de la región andina, cómo de alguna manera complementa lo que es un aspecto muy emocional, ¿no? Porque ahorita el desafío es que el ánimo no decaiga, ¿verdad? O sea, Claro. porque todo el mundo dice se va a quedar, y claro, esta es una porrista incansable, ¿no? De la causa de la democracia, pero al mismo tiempo es muy estructurada en su mensaje. ¿No? Te dice, ok, esta es la cuarta etapa, comenzamos por el lado de recomponer la oposición, pasar por las primarias, inscribir una candidatura y demostrar que hemos ganado, como dice Carlos, con este sistema de, ¿no? Entonces, claro, juntas las dos cosas, un orden conceptual y de metas, ¿no? Muy específico con esta cosa emocional, que finalmente eso es la política. Entonces, si Ujú. hablabas de la orfandad de liderazgo que podemos percibir ahora, en parte lo que estamos necesitando es una María Corina, ¿no? Ujú. Claro, hablabas de la estrategia, ¿no? Que tiene y que de alguna manera justamente está manteniendo la esperanza en Venezuela, ¿no? Entre ellos mismos y a nivel mundial, claro, con lo que dices también y con lo que sabemos todos de la cantidad de venezolanos que hay en el mundo, de tener sí fe en que ella lo tiene bajo control, ¿no? Que finalmente Exacto, es verdad que tiene un exacto. plan. Pero, y la enseñanza tiene que ver con eso, con la carrera política, con las millas que tiene esta mujer, porque evidentemente ha ido conociendo a su opositor, ha ido conociendo a este contrincante tramposo y difícil, como decíamos, y está manejándolo, pues, además, bajo los términos de la democracia, ¿no? Y ha ido Eso, conociendo su mercado electoral y a la necesidad que ese mercado electoral tiene ahora, ¿no? Entonces es una exacto. lectura pues bastante sofisticada de la situación, ¿no? Sí, inteligente, ¿no? Que es algo que evidentemente acá también falta. No solamente es la orfandad en cuestión de ganas, sino que últimamente vemos que la gente más preparada tampoco muestra mucha inteligencia en sus campañas y estrategias, ¿no, Carlos? Sí, acá, aunque las comparaciones son odiosas, pero acá no pasamos de la anécdota del gato ronrón, ¿no? No hay una visión mínima de estadista, y yo diría que ni siquiera hay una conciencia del papel que tiene que jugar, por ejemplo, la presidenta Dina Boluarte, la primera mujer en llegar a la presidencia, y que realmente es un chasco, es un fracaso, ¿no? Y estamos viendo que estamos en el 2024, se supone que todavía le quedan 2 años de gobierno y no vemos una agenda clara para atacar los problemas que nos aquejan a los peruanos, ¿no? Todavía hay esta sensación de que ella no gobierna, de que es el Congreso que está imponiendo toda su agenda con la anuencia de ella. Hay una sensación también de vaciamiento institucional que no pasa solamente por la mayoría que gobierna el Congreso y por lo tanto el país, ¿no? Dicen algunos, sino también por instituciones tutelares, como por ejemplo la Fiscalía, ¿no? El Ministerio Público se ha convertido en una suerte de extensión política de ciertos intereses y se está judicializando la política, obviamente, y se está politizando la administración de justicia. No hemos visto casos flagrantes de esta semana. La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el caso del abogado Arsenio Oré Guardia, al que se le rompió la puerta de su estudio y se le allanó, ha anulado para todo efecto práctico una buena porción de este caso Keiko o cócteles, y obviamente va a generar un efecto cascada, ¿no? Una vez más, el TC le ha dicho a este histriónico fiscal José Domingo Pérez: señor, usted está haciendo las cosas pésimo, no mal, pésimo. O sea, que le devuelvan 22 veces su acusación llena de mamarrachos,
no le hace bien a la administración de justicia, ¿no? Y también hay este pedido del defensor del pueblo ante el TC, porque considera que hay algunos artículos de esta ley de extinción de dominio que son inconstitucionales, ¿no? Ley del 2018, se están procesando algunos casos polémicos, hay varios ahí que comentar, pero básicamente el defensor, que no es el mejor defensor de esta causa ni vocero, dice, señor, esta ley viola por lo menos tres principios constitucionales, ¿no? El derecho a propiedad, porque no se respeta la compra de buena fe de un tercero. Tú tienes que probar tu inocencia y no como sucede en un estado constitucional de derecho de que hay presunción de inocencia, ¿no? Un poquito lo que decía Marita Barreto para EFICOP, lo mismo pasa con la extinción de dominio. Luego hay un tema grave, que la ley se aplica retroactivamente. La ley es del 2018 y a ti te puede aplicar algo que tú has comprado el 2010, ¿no? Y entonces se invierte la carga de la prueba, se invierte la lógica jurídica y eso sí está causando graves problemas porque esa ley en manos de fiscales fascistas o de jueces abusivos es un peligro para cualquier Estado de Derecho, ¿no? Claro, un poco lo que iba con esa odiosa comparación, como has dicho, es que nos estamos quedando en la anécdota del gato ronrón patética, dicho sea de paso, pero no estamos viendo cuán cansada está la población o no se están dando cuenta los políticos y la gente que supuestamente va a pelearla y que quiere un cambio y que parece no definir mucho esas intenciones de lo que puede suceder con la población, ¿no? Tú estás hablando de algunos casos que evidentemente hacen que el sistema de justicia sea más un sistema de ataque, un sistema que no funciona finalmente, donde también hay claros peligros, ¿no? Este, pero sucede con la educación, sucede con el sistema electoral, sucede con el propio Congreso, sucede con todo lo que está ocurriendo alrededor de este y los últimos gobiernos y los planes que puedan tener los 30 o 40 candidatos que tengamos. A eso voy un poco, ¿no? El cansancio, evidentemente hay una distancia muy grande entre lo que pasa en Venezuela y acá, pero el cansancio termina por movilizar a la gente y en el caso nuestro parece que no estamos viendo lo que podría traernos en un futuro, ¿no? Y que podría ser claramente muy peligroso. Lo acabas de ver en el bar La Noche, lo acabas de ver cuando al señor Oscorima lo bajan de un vuelo, lo acabas de ver cuando la presidenta no puede asistir a una celebración o una conmemoración tan importante para nuestra historia como la del Bicentenario de Junín. Entonces, claro, la gente no sale a la calle, pero la gente está reventada, ¿no? La gente está muy enojada y cuando a eso le sumas precisamente este entendimiento de supervivencia entre el Congreso y el Ejecutivo, que en principio, pues después de 10 años o 7, desde el 16, mejor dicho, de batalla campal entre uno y otro, claro, uno dice, bueno, utiliza ese entendimiento para llegar a algo, pero no utilices ese entendimiento para imponer intereses, por ejemplo, en el tema de la educación. Acabamos de ver que han metido preso al rector de la Universidad Nacional de Piura, quien se jactaba de haber puesto al jefe de SUNEDU, una SUNEDU que ya no existe prácticamente, Que ya no sirve. por recibir coimas en Clavado, universidades ¿no? nacionales que hay que decirlo, todas destacan en el ranking o en el índice de riesgo de corrupción de la Contraloría, de Nelson Schack, que ya se fue y que ahora también van a desarmar seguramente todo eso, o el CERUM, que 8 facultades, comenzando por San Marcos, han dicho que no van a participar porque consideran que se han cambiado las reglas de juego para favorecer, recordemos, quién es el ministro de Salud y a qué partido pertenece. Entonces, claro, Ujú. si César. estás haciendo añicos la institucionalidad, pues uno tiene, digamos, siempre el temor de ver esto como por dónde va a reventar, por dónde va a salir, ¿no? Y en vez de cantar el gato ronrón, la señora debería darse cuenta que probablemente ahora sí se está jugando los descuentos para mostrar algo un poquito más estructurado como agenda país. Ujú, ujú. Pero claramente nadie se está poniendo las pilas, ¿no? Y de pronto hay silencio también alrededor de los candidatos. No existe una campaña, no existe una fuerza política que no hay nada. Pero ahí te añado una cosita. Todos los actores políticos ahorita se están preguntando cómo diablos van a hacer
para librar una campaña de 2 años. Porque la lógica es, aquí no va a quedar nadie. Entonces, claro, es un sistema que además es una locura, porque efectivamente deberías tener a tus líderes políticos opinando todo el tiempo, ¿no? Pero todos quieren ser el Diciendo, outsider. esto está mal, Oye, esto por favor, por criticando, esto debería supuesto. hacerse de otra forma, este ministro Es un está sistema haciendo. perverso, es un sistema completamente pervertido el que estamos viviendo en nuestra vida política. Y con ese espacio y con ese vacío, pues eso puede ser llenado por violencia, ¿sabe Dios qué? Mira, tan pervertido que esta semana la presidenta Dina Boluarte, en un ejercicio de abrir la cancha, ha convocado un diálogo con los partidos políticos y varios que son sus socios en el Congreso, como Podemos, por ejemplo. El propio alcalde de Lima no ha ido personalmente, se han resistido a esa convocatoria, ¿no? ¿Por qué? Porque quizá ya están en pre-campaña electoral. Y claro, juntarse con Dina Boluarte, que tiene 5% de popularidad, no les conviene, pero están pensando otra vez en su agenda política, partidaria, personal, de campaña, y nadie está pensando en la agenda país, en los problemas reales de la gente, ¿no? Inseguridad, mira, mientras el ministro del Interior está declarando y peleándose primero con la DIVIAC, después con el Ministerio Público y respondiendo por sus audios, ¿no? Acaban de asesinar a dos Sí, dirigentes de construcción civil, ¿no? claro, pero ¿cuál es el fondo de esas muertes? Al final son mafias las que están detrás Por supuesto. Y y no En hay un, entonces, nadie que esté. en un rubro, perdón, que se preciaba, ¿no? De que finalmente el tema de construcción había llegado a una suerte de estabilidad y de acuerdo ya desde hace muchos años con los sindicatos, ¿no? Y acá lo que ves es mafias que ingresan directamente para, para meter cupos, para extorsionar. En este caso, además, lo que se señala es que es por la licitación de los colegios bicentenarios. Imagínate tú, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde están llegando esos intereses que el Congreso ha visto con agrado o con, digamos, complacencia incluso? Sí, pues también estamos muy mal acostumbrados a que nuestros candidatos ganen en silencio, ¿no? Lo que ha pasado últimamente es que, aparte de la fama que tenía Luis Castañeda Locio, ¿no? Que era el mudo y ganaba las elecciones cada vez que se presentaba por no hablar, básicamente, ha sido al final como que una de las estrategias que han estado usando y tratan Pedro de Castillo ir no a dio la una sola sorpresa. entrevista en la segunda vuelta. Pedro ¿Cómo? Castillo no dio una sola entrevista Así es, periodística en la segunda vuelta, ¿no? es un No, país de y luego locos. como presidente tampoco declaraba y ahora Dina Boluarte tampoco declara como presidenta. O sea, finalmente los elegidos, las personas que nosotros elegimos para que manden en nuestro país, terminan por no dar ninguna cuenta. Contratamos a gente que puede hacer lo que le da la gana sin que nadie le pregunte nada, porque si no, se encierran en su cuarto y tampoco quieren decir nada. Pero lo mismo está pasando con los candidatos, porque todos están jugándosela a más tarde, cuando yo agarre por sorpresa, quiero ser un outsider, y realmente no veo, por lo menos en mi opinión, a ninguno que realmente tenga la valentía de decir lo que piensa y de pararse al frente para tomar este toro por la rienda, pues, ¿no? Así se dice, ¿no? Sí, Por toro las por las astas, astas o por las astas. whatever. Y en Ah, por esta las nota dos, sí, pues, ¿no? positiva, con esta nota positiva, los tres, Sí, por las los astas tres del tristes toro. gatos, los tres tristes gatos se despiden por esta Sí, Hasta semana. la porque se ha próxima acabado el semana tiempo. en 3x7. ¿Qué es lo que Cuídense. se agarra de las riendas? Mira, chao, después me cuentan.